para luego compartírsela, para que pues tengamos algo de esto, por si quieren volver a, en algún momento determinado, ver el video, o como gusten. Les voy a compartir también la tablet, que es donde Profe, ¿por dónde va a compartir los videos de las clases? en Drive. Hoy en la tarde les digo dónde están. Porque me los manda los primeros los mandé a la nube y me tarda en regresármelos. Entonces mejor los voy a grabar yo en la computadora y luego ya se los comparto en Drive, para que sea más inmediato, ¿no? Ok, Les digo, gracias. y les digo hoy dónde van a estar. Hoy les mando el correo con el compartido de los videos correspondientes, que voy a empezar a partir de aquí, repito, porque los otros me tarda la nube en regresármelos. Participantes. Carlos. Vamos a emitirlo. Ánimo. Nada más permítanme compartir la tablet. Emitimos a Camarillo mientras. Emitimos a López León, en lo que me hace favor de cargarla. Bien, este es el 588. 588. 588, 920. 2120. Bien, ahí tienen ya la pantalla. Estoy compartiendo, ya tenemos listo. Documentos. Vamos a generar más, uno nuevo. Ahí estamos. Bueno, no sé si falten algunos. Tengo en este momento 40 participantes, serían 39. Obviamente faltan. Si gustan de una vez poner presente en su chat o al final como gusten. Les voy a comentar algo y bueno, pues este es un poco de la libertad del que disponemos, ¿no? Sí, una vez que tomen asistencia, y no lo hago para que se haga hábito esto. Si toman asistencia y si tienen algo que hacer fuera de esto, que tengan que ir por su cartilla o lo que sea, que tengan que hacer más importante, pues simplemente ya tienen asistencia. Y posteriormente les llegará el video de todas maneras. Si alguien falta de darme sus datos en la lista que tengo, pues me hace el favor de mandármelos igual ahorita en el chat para darlo de alta y que ya le lleguen todas las invitaciones y además para que tome lista. ¿Qué más les iba a comentar? El examen de física está programado para el día 27. Su examen va a cubrir el tema que vieron con el maestro Sergio, que es la ley de Coulomb, capítulo 27. Y ahí me van a entregar 9 problemas, son 34. Del 1 al 34 son los candidatos a resolver, porque creo que son 36, los dos últimos no los hagan. Entonces nos vamos del 1 al 34. Van a ser, pues sería del 1 al 10, 3, del 10 al 20 otros 3, y del 20 al 30 otros 3, serían 9. Y por ahí, si quieren, del 30 al 34 pueden hacer uno, para que sean los 10 del primer capítulo. Ustedes los eligen, elijan problemas que de alguna manera sientan ustedes que miden el tema que estamos tratando. Y repito, su examen está programado para el 27. Eso es. Del capítulo 28, también vienen, entonces, para el examen de F3, está programado 27.
a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que viene? Todo el capítulo 27. Ley de Coulomb, antecedentes históricos y eso. Lo que yo ya les había pedido, sus dos trabajos de antecedentes históricos y de modelos atómicos. Eso hay que leerlos porque son preguntas, obvio. Por ahí, de ahí debe de venir algunas preguntas. Todo el capítulo completo, y ahí me entregan al menos 10 problemas. 3 del 1 al 10, 3 del 10 al 20, y 3 del 20 al 30 y 1 de 30 al 34. Del capítulo número 28, esto sí va a estar selecto. Este es campo eléctrico. El tema es campo eléctrico. Y lo que estamos viendo. Vamos a dejar fuera unas sesiones. Vamos a dejar fuera la sesión 5 y 7. Entonces viene sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4 y sesión 6. Esas vienen. La primera es de campo. Esta primera es campo únicamente. Esta es campo con cargas puntuales o cargas puntuales. Y problemas de aplicación, naturalmente. La sesión número 3, déjenme, aquí tengo a la mano el REDMI para no mentirles. Sesión número 3. Y si nos vamos a problemas, de una vez les puedo decir. Los problemas de la sesión 1, dice sesión 28.1. Problemas, más bien, sesión 28.2, el campo eléctrico. La sesión 1 es pura teoría. La sesión número 2 es 28.2, el campo eléctrico. Esa sesión 28.2 vienen problemas del 1 al 4. ¿Vale? Ahí pueden hacer uno si quieren. La sesión 28.3 es el campo eléctrico de las cargas puntuales. Esa, pues igual ahí son los problemas de los que estamos resolviendo ahora. La sesión 28.4 son líneas de fuerza o líneas de campo, que son más que nada problemas de las propiedades de las líneas de campo o líneas de fuerza eléctrica. La sesión 28.5, el campo eléctrico de las distribuciones de carga continua. Esta 28.5, como ven, esa no viene, nos la saltamos. Ahí lo tienen anotado que no está. Nos saltamos hasta la sesión 28.6, ¿dónde quedó la sesión 28.6? 28.5. La sesión 28.6 sí. Y la sesión 28.7 no. Y se acabó. Entonces, la 5 y la 7 no vienen en este examen. Es para el otro. Esas son las sesiones que estaríamos, vamos a admitir a sus compañeros que están todavía entrando. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? La sesión 5 y sesión 7, estas no vienen en este examen. Estas son para el otro examen. La sesión 28.1 es teoría. Los problemas empiezan aquí, en la sesión 2. ¿Vale? Sesión 2, sesión 3, sesión 4. Esas son, al menos, traen, pues hagan, digamos, del 1 al 10, 3, del 10 al 20, otros 3 y así. Entonces dejamos fuera la sesión 5 y la sesión 7. La sesión 5 es distribución de cargas puntuales, esa no viene, y la sesión 7 tampoco. Si no tienen el libro igual, pues luego ya les digo exactamente los problemas que corresponden. ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿los problemas son para el día del examen? El día del examen, no sé si ya les abrí en la plataforma el espacio para los problemarios, para los problemas. Pero ahí el día del examen, ese problemario lo voy a poner disponible. Ese espacio para su problemario del primer examen se va a llamar precisamente problemario primer examen o problemario examen 1, etc. Y lo pongo en la plataforma NIO. Y ahí lo ponen. Va a estar disponible desde hoy hasta el día del 27 a las 7 de la mañana.
¿vale? O desde mañana a las 7 de la mañana del día 27. Es decir, como si estuviéramos presencial. Ya ven que luego nos los dejaban en el escritorio y uno pasaba por sus folders amarillos, verdes, rojos, según el equipo al que le va el profesor, ¿no? Y igual, el día 27 de octubre se cierra la plataforma a las 8 de la mañana, porque su examen ahora empieza. Entonces, desde hoy o desde mañana va a estar abierta la plataforma con el espacio disponible para que ustedes vayan colocando sus problemarios. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, de nada. Del capítulo 28, ¿cuántos problemas tenemos que hacer? Bueno, ahí les mencionaba que es la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, sesión 4, sesión 6. Y cómo va, o sea, cómo va, si la sesión 1, por ejemplo, entre la sesión 1 y la sesión 2, los problemas son del 1, la sesión 1 es del 1 al 4. O sea, la sesión 1 está muy corta, pero serían, les decía que luego les mencionaba, pero bueno, ya aquí lo pregunto, pues una vez lo vemos, ¿no? Sus problemas que van a propuestos serían, a partir de la sesión 2, es problema 1, 2, 3 y 4. Ese es de la sesión 2 que ahí les marqué. La sesión 3, 28.3 del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 15. Y luego la sesión 4 es del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, hasta el 23. O sea que del 1 al 23 pueden elegir 6 problemas, ¿no? Que son del 1 al 20. Luego, el campo eléctrico de una distribución de carga continua de la sesión 28.5, esa no. Es decir, del 24 hasta el 35, esos problemas no los pueden seleccionar todavía, no hemos visto esa parte. Retomarían la serie de problemas a partir del 36. Por lo tanto, vamos del 1 al 23. Ahí eligen 6. Luego, del 23 se saltan hasta el 36. Del 36 terminamos en el 47. ¿Vale? Entonces van por intervalos. Y hasta ahí vendría su examen de este corte. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Entonces en total serían 9 problemas, ¿cierto? Serían del 1 al 23, serían 3, 6, ¿no? Mínimo 6. Y luego del 23, del 36 al 47, sí, mínimo, otros 9. Hagan 10 por ahí para que sean 10 del primero y 10 del segundo, 20 problemas de 2 capítulos, creo que está bien. Mínimo, ¿eh? Ustedes dicen, ahora si alguien quiere hacer más porque considera que no le es suficiente, pues hagan más. Pero mínimo para todos es eso. ¿Alguna duda? Si no, aquí les voy a ir ya informando exactamente cuáles problemas, ¿no? Lo que les dije ahorita, pero ya más detallado. Bien. Su examen es a las 8, de 8 a 10, está programado, a menos que nos digan lo contrario. Bien. El formato, pues, va a ser similar al que hacíamos en presencial. Obviamente, pues, algunas preguntas no nos las permite la computadora, o más bien el formulario, pero vamos a tratar de ajustarnos al examen como la misma presentación que lo venían haciendo. ¿Dudas, jóvenes? Bien, ¿me pueden decir exactamente dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último que hicimos? ¿Alguien de ustedes me puede decir dónde nos quedamos? Lo último que vimos fue... el dipodo eléctrico. Ajá, ¿Ya calculamos el campo en un punto sobre la mediatriz? sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues ustedes vamos bien avanzados. ¿Alguna duda de lo que llevamos? Les repito y les reitero que estamos grabando. Y este video se los voy a compartir en mi Drive. Les mando hoy en dónde van a quedar su grupo. Y ahí voy a depositar
a partir de hoy los videos que vayamos grabando, las sesiones que vayamos teniendo, para que lo utilicen como medio de, pues de investigación o de estudio de la temática que vayamos viendo. ¿Quién les da mate? El profesor José Cortés. El profesor José Antonio Cortés. ¿Qué medios utiliza el profe para darle sus clases? Utiliza OneNote para escribir los problemas y los procedimientos. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues creo que ya, ya hemos estado buscando, ¿no? Hemos estado buscando para ir mejorando en esto. Bueno, ya vimos entonces el problema número... ¿Hicimos con ustedes el problema 11? ¿O quedó pendiente o no tocamos el 11? Del capítulo 28. Nada más terminamos el campo sobre la mediatriz y hasta ahí llegamos. Sí, también Sí. El también 11 si hizo. X era mucho mayor. Exacto, esas son las consideraciones. ¿Por qué van a ser siempre esas consideraciones? Porque el dipolo es una propiedad atómica, es decir, la distancia D entre la carga positiva y la carga negativa es una distancia relativamente pequeña. Por eso siempre hay que hacer esa aproximación. La X debe ser mucho mayor que la distancia D, es decir, en donde estemos calculando debe ser mucho mayor que D. ¿Tocamos el problema 11 o no? ¿No? No, ¿verdad? Con ustedes no. Anotan, por favor, el problema 11. Bueno, lo anoto aquí para que no vayan a buscar dónde anda. Pero es el problema 11, capítulo 28. Entonces, es similar a lo que hicimos, pero para ir de alguna manera consolidando el conocimiento. Entonces, reitero y repito, este es el problema número 11, capítulo 28. Y ya saben, el tomo es el tomo 2 de Rednick. Dice lo siguiente. En la figura, considere un punto a una distancia z, lo voy a ir anotando. Y dice lo siguiente. En la figura, considere un punto a una distancia z desde el centro del dipolo desde el centro de un dipolo de carga de un dipolo a lo largo de su eje, de un dipolo desde el centro de un dipolo a lo largo de su eje. A lo largo de su eje. Inciso A. Demuestre que para valores grandes de z, valores grandes de z. Ay, Dios. Valores grandes de z. Z. El campo eléctrico está dado por E igual a 1 sobre 2 pi epsilon 0
1 sobre 2 pi epsilon 0. Este es un 1, 1 sobre 2 pi epsilon 0 por P sobre Z cúbica. Z cúbica. Y la figura que nos señalan, pues es la misma del dipolo que ya habíamos trazado anteriormente. Entonces su problema dice lo siguiente. En la figura considera un punto a una distancia Z desde el centro de un dipolo a lo largo de su eje. Demuestre que para valores grandes de Z, el campo eléctrico está dado por E igual a 1 sobre 2 pi epsilon 0 por P sobre Z cúbica. Y ya el inciso B dice compare con el campo del dipolo en un punto sobre su eje. El problema anterior, o sea, para el B ya ni lo tratamos, pues no tiene caso. Bueno, la figura es la misma que hemos usado. Dos cargas iguales, de signos iguales en magnitud, pero de signo contrario, de signo cambiado, de signo positivo o negativo, separadas a una distancia D. Voy a trazar el dipolo acá. Ambas cargas, una positiva, una negativa, y la positiva acá está. La distancia de separación, como ya lo habíamos señalado, le vamos a llamar D. Esta sería D. Recuerden que la línea que une a ambas cargas se llama eje del dipolo. Y nos dice, en la figura considera un punto a una distancia Z desde el centro de un dipolo a lo largo de su eje. Entonces, desde aquí del centro del dipolo hasta una distancia por acá, a lo largo de su eje, le llamamos Z. Eso es lo que me dice el problema. Interpretándolo es esta parte que dice en la figura, considere un punto a una distancia Z desde el centro de un dipolo a lo largo de su eje. Esa sería Z. Demuestre que para valores grandes de Z, el campo eléctrico está dado por E igual a 1 sobre 2 pi epsilon 0 por P sobre Z cúbica. Bueno, aquí mismo nos está diciendo, para valores grandes de Z. Entonces, de acuerdo a lo que el problema nos está diciendo, podemos también hacer lo siguiente. Z es mucho mayor que D. De acuerdo a lo que nos está señalando. Bueno, acá tenemos en ese punto P, acá en la parte superior sobre el eje, acá está la carga Q0. Y es en ese punto. Y tenemos las dos cargas, la positiva y la negativa, que van a generar el campo sobre ese punto. Ambas cargas van a generar ese campo. Entonces, para calcular el campo resultante en ese punto, en la cual está Q0, pues calculamos el campo originado por cada una de las cargas. Puede ser en el orden que ustedes quieran. Puede ser primero la positiva y luego la negativa. Entonces, vamos a ver. Para la carga positiva, el campo saldría. ¿Ya vieron? Voy a bajar un poquito el punto por acá, porque me quedé sin espacio para trazar el campo. Y para la carga positiva, lo voy a trazar de azul. Bueno, no de rojo, porque ya tengo el azul. Vamos a trazarlo ahora de rojo. El campo de la carga positiva va para allá. A ver, ¿alguna pregunta? Se aleja de la carga positiva. Y en ese mismo punto, el de la carga negativa viene para acá. Entonces le pongo E subíndice menos, señalando que es el campo originado por la carga negativa, y el que va hacia arriba le pongo E subíndice más. También denotando que es el campo originado por la carga positiva. Como verán, ambos vectores son colineales, pero tienen sentidos contrarios. Retomando el carácter positivo de los vectores que van hacia arriba y el carácter negativo de los que van hacia abajo, esta es una diferencia de vectores. Por lo tanto, el vector resultante va a ser la diferencia de ambos. El vector, le voy a llamar E subíndice R para denotar como vector resultante, es igual a la suma de los vectores del campo positivo menos el del campo negativo, por el sentido que ya tienen, ¿no? Respetando la
la denotación que tenemos. ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces seguimos ahí. El campo resultante, entonces, es igual a E más menos E menos. El E originado por la carga positiva es K por Q entre la distancia. La distancia que hay de la carga positiva hacia el punto. ¿Qué distancia será? Z menos D medios. Correcto, es Z menos D medios. Exacto, esa es la distancia al cuadrado. Menos K por Q sobre. ¿Qué distancia hay de la negativa hacia el punto? Ahora va a ser Z más De medios. de medios y eso también al cuadrado. Recuerden que el campo originado por una carga puntual es igual a KQ entre R cuadrada, donde R cuadrada es la distancia de la carga que estamos tratando, de la carga puntual, hacia el punto donde nos piden el campo. Para la carga positiva, la distancia R es Z menos D medios y como va al cuadrado, y para la carga negativa es Z más D medios al cuadrado también. Bueno, y es una diferencia, repito, porque tienen sentidos opuestos, considerando los vectores hacia arriba positivos y negativos hacia abajo. Y nos olvidamos de los signos de las cargas. Lo que les menciono aquí es muy importante. Significa entonces que quien nos proporciona el sentido, o más bien, si es una suma o una resta, es el sentido del campo, ¿no? Y nos olvidamos del signo. Simplemente sumamos o restamos vectores y nos ponemos el valor absoluto de la carga. Bueno, hay que trabajar algebraicamente, desarrollar ese, ¿cómo se llama? Ese binomio o los dos binomios. R nos va a quedar de la siguiente manera. El común denominador es el producto Z menos D medios al cuadrado por Z más D medios al cuadrado. Ahí vamos. Y nos va a quedar, puedo factorizar KQ. K por Q, factor de Z más D medios. Z más D medios al cuadrado. Menos Z menos D medios al cuadrado. A ver si estamos bien. ¿Alguna pregunta de esa acción algebraica que desarrollé? Común denominador. Y ya multiplica, ¿no? Vamos a desarrollarlos por separado para no hacerlos bola con los signos. Z más D medios al cuadrado. Voy a trabajar el numerador primero. Este es igual. Z cuadrada más 2 veces ZD sobre 2, me quedaría Z por D, más D cuadrada. Y Z menos D medios al cuadrado es igual a Z cuadrada menos ZD más D cuadrada. Como es negativo, pues de una vez voy a poner el signo, ¿no? Entonces menos. ¿Por qué es D cuadrada y no D cuadrada sobre 4? Cuadrada sobre 4. Z de menos D medios. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que hay de la carga hacia el punto? De medios. De medios, sí. O sea, este es de medios. Este es de medios. Por eso, al elevarlo al cuadrado no sería D cuadrada sobre 4. Pero es 2 veces. Ya, en el último, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, sí. Sí, tienes razón. Ya, sí, es que eliminé la D, más bien el 2, pero igual lo había eliminado para acá y pues no se elimina para acá. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro detalle que se me haya pasado? Voy a poner el signo porque ahí en la expresión tengo el negativo o por separado.
Entonces, ya esto colocado negativo, multiplicado por menos, me quedaría algo así. Menos z cuadrada más zd menos d cuadrada sobre 4. ¿Vale? Ese, con el signo negativo que tengo ahí en el numerador. Y pongo eso a ver qué elimino. Bueno, entonces en el numerador me va a quedar lo siguiente. R es igual a K por Q, que multiplica z cuadrada menos zd más d cuadrada entre 4. Y ya pongo los signos, esto porque le puse el menos, z cuadrada más zd menos d cuadrada sobre 4. Vamos a ver si se elimina algo. Y eso todo entre... ¿Qué me queda de estos dos? Diferencia de cuadrados. Menos 2zd. Menos 2zd. Vean que el numerador, el denominador, perdón, lo puedo expresar de la siguiente manera. Más de medios. Todo eso al cuadrado. No sé si estemos de acuerdo. Sí. Y vean que tenemos en el cuadrado una diferencia de cuadrados, ¿no? A menos b por a más b al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué les queda? A menos b por a más b. A cuadrada menos b cuadrada, ¿no? Y eso va a ir al cuadrado. Bien, antes de ver el denominador, vemos el numerador, si se nos elimina algo. De acuerdo a esto, se elimina z cuadrada, d cuadrada sobre 4, y nos quedan dos veces zd, o también se elimina zd. No, ZD se mantiene. Por ahí hice algo mal, que lo eliminé. Vean que se z cuadrada más La primera ZD debe ser positiva, ¿no? este de la 11, tu profesor, ¿verdad? No sé por qué lo puse más zd, tú el del segundo, d cuadrada menos, sí. Esa, entonces no se elimina, ¿no? Yo puse mal el signo. Correcto, el primer signo es este, yo lo había puesto negativo. Bien, entonces nos queda el doble nada más, ¿no? En la parte del numerador se suman y se mantienen dos veces zd. El campo resultante es igual a dos veces, bueno, k por q, por dos veces zd. Los pongo así, para mantener el orden. Ahora les preguntaba qué sucede en el denominador. Tenemos una diferencia de cuadrados. A menos b por a más b, ¿qué les queda? A cuadrada menos b cuadrada. Exacto, y aquí ya nada más lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar z cuadrada menos d medios al cuadrado, y esto al cuadrado, Cuadrada. ¿verdad? La diferencia de cuadrados. Y mantenemos el cuadrado. Bien, bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Me salté algebraica. Para no desarrollar el de abajo, ya saben que es una propiedad de a menos b por a más b. Me salté esa parte de desarrollo. Pero eso es válido lo que hicimos, lo que se hizo. Pues vamos a ver. K por Q, 2ZD. Bien, el campo resultante. Vamos a separar esto. Voy a poner K en términos de epsilon 0. Entonces va a ser, y voy a poner juntos Q y D. Entonces será, este es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es K, por 2 ZQD. A ver si estamos bien. Entre z cuadrada menos d medios al cuadrado y todo al cuadrado. Vean que ese 4 se va a cancelar con el 2, bueno, menos el
Un 2 se cancela, ¿no? Este 2 se cancela y aquí me queda un 2. Entonces en el numerador me queda ZQD. ¿Y quién es QD? ¿Recuerdan? ¿Eh? Era P. Entonces me queda P por Z. Esto recuerden que es P. Me queda P por Z sobre Z cuadrada menos D medios al cuadrado. Ahora, ¿qué queda en el denominador con la condición de que tenemos que Z es mucho mayor que D? Vean que el problema nos dice considere que esta es muy grande comparada con D. Lo voy a repetir, pero hay que aplicar esa condición. Z cuadrada menos D medios al cuadrado y todo al cuadrado. Ok. Y aplicamos la condición para Z mucho mayor que D. El denominador es igual a ¿quién? Z cuadrada al cuadrado, ¿no? Z a la 4. Z cuarta. Y ahora sí eliminamos una Z del numerador con el denominador. Me va a quedar de R, entonces, bueno, esto último que puse va a estar multiplicado por 2pi epsilon 0, ¿vale? Me faltó poner esto que me quedó aquí. En el último ya no tengo espacio, pero es multiplicado por 2pi epsilon 0. Entonces el campo resultante es 1 sobre 2pi epsilon 0, que era lo que me faltaba en el último signo de igualdad, que multiplica a pz entre z cuarta. Y cancelamos una z y nos queda un cubo. Regresamos al... Nos queda 1 sobre 2pi epsilon 0 por p sobre z cúbica. Nos pedía demostrar precisamente eso, ¿no? Esto era lo que nos pedía demostrar, a lo que llegamos precisamente. Demuestre que el campo, bajo esas condiciones, es p sobre 2pi epsilon 0 z cúbica. Aquí lo tienen. ¿Quieren que suba o me quede en algún lugar de la pantalla? ¿Están copiando o ustedes me dicen? Esa es la condición. Aquí está el problema completo. Este es como lo resolvimos. Los dejo un momento ahí por si quieren copiar o van en algún lugar. El desarrollo. ¿Alguna duda de lo que hicimos? No. Bien. Ahí me quedo o me puedo bajar. Ustedes me dicen. Ahí va, sigue el procedimiento. Y pues aquí ya nada más darle forma, aplicar las condiciones y llegar al resultado. Una pregunta, no me acuerdo, bueno, al final de esta hoja que estamos viendo aquí se salta la otra hoja, entonces, ¿por qué en la siguiente hoja, la última, estamos multiplicando 1 sobre 1/4 de pi epsilon 0? Ese es K. Ajá. Ese es el valor de K. K vale 1 sobre 4 pi epsilon 0. O sea, esta expresada en términos de epsilon 0 es esta. Entonces, K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces multiplica eso por 2z q por d, ¿no? Está multiplicando K a Q y 2zd. Pero como K vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, pues va a multiplicar a 2zqd. Permítanme contestar. claro. Buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes. Pues todos los días, todo el día y todos los días me están llamando, como que alguien me quiere intimidar. Pero bueno, pues no contestan. Aquí lo voy a dejar hasta que termine la sesión a ver si me hace el favor de colgar y si no, pues ya ahí lo dejo. Que me gaste un poquito de mi saldo del teléfono. A ver, ¿dudas más que tengan, jóvenes? Sí, bueno, es que tenemos que ER es E1 menos E2, ¿no? Bueno, E de la carga
positiva menos E de la carga negativa. ¿Por qué Efectivamente. estamos multiplicando los campos de las cargas que genera cada uno por K? A ver, ¿dónde? Aquí tengo los dos campos, uno que va hacia arriba, el de la carga positiva, y uno que va hacia abajo, el de la carga negativa. ¿Sí? Y establecemos que ER es, bueno, el campo total es la resta de Exacto. E de la, ajá. Y Y aquí hasta está la abajo resta. tenemos que KQ Ajá. por 2ZD es, bueno, la expresión que da este E más y el E menos. ¿Por qué estamos multiplicándolo por K? Ah, es que factorice K. K y Q. Ah, ok. Factorice K y Q de ambos. Y me queda 1 en ambos, 1 entre Z menos D medios al cuadrado y menos 1 entre Z más D medios al cuadrado. Entonces ya multiplicas en cruz, ¿no? Cuando sacas el común denominador. Sí, no lo había visto. Gracias. No, no te preocupes, con toda confianza. No se queden con esos detalles. Lo peor que tendríamos es seguir avanzando e ir llevando esos detalles. No tiene sentido. Para mí, y una vez que vayan quedando claros, ¿no? El mínimo detalle que tengan, porque es más fácil tener claro para ir avanzando que ir avanzando muy rápido y dejarlos en el camino. Para mí eso no es funcional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra situación? Profesor, hasta el final, ¿cómo determinamos que Z era aproximadamente Z a la 4? Ah, sí. Imagina, yo les decía que la distancia D del dipolo, la D se da en términos atómicos. Por ejemplo, si tienes una molécula de agua, tienes algo así, H2O. ¿Sí? Ajá. El hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo grafico esta molécula? O sea, el oxígeno es mucho más grande. Tiene 16 kiloátomos. Está así. Y el oxígeno viene por acá. 2 átomos de oxígeno más. Entonces, si yo oriento una porción de agua o le aplico un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, el dipolo va de aquí a acá, que es lo que vamos a ver ahorita. Va de la carga negativa a la carga positiva, como vector. Y como son dos, pues este vector iría para acá. Total que cuando suman los vectores va a quedar un vector para acá. Ese es el vector P del agua. ¿Por qué? Porque el componente en este sentido de este que está arriba y el componente en este sentido de este que va abajo se van a cancelar, ¿no? Nada más nos queda en la componente de este y sumado 2 veces con la componente de este otro de abajo. Entonces queda una P para allá. Estas son distancias a nivel atómico, ¿vale? Entonces, si yo te estoy diciendo calcula el dipolo, o más bien el campo eléctrico originado por un dipolo, te estoy pidiendo que calcules el campo eléctrico originado por cargas atómicas, o por moléculas, o por átomos. Entonces, cuya distancia es muy pequeña entre ellos. Esta sería la D aquí, por ejemplo. Esta sería mi D. En este átomo de hidrógeno, esta sería la distancia D. Esta sería la D. Y esta sería la D. Entonces, imagínate una molécula, la distancia es muy pequeña, ¿no? Y te estoy pidiendo que lo calcules, por ejemplo, acá. Esta distancia ya es enorme, esta distancia, ya es muy grande comparado con la distancia atómica o molecular. Entonces, si yo digo que Z es mucho mayor que D, imagínate que vale 1000 veces. Entonces, la proporción, imagina que esta vale 1000 a 1, solo por dar un ejemplo, ¿no? Pues es mucho mayor, ¿no? 1000 veces mayor que 1. Ahora, si tú tienes Z cuadrada, vas a elevar 1000 al cuadrado. ¿Vale? Y tienes D medios que vale 1, un medio al cuadrado. Si tú sumas esto ya prácticamente en la suma o en la resta ya no pinta, ¿ves? Prácticamente tienes Z cuadrada. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, lo otro es tan pequeño que ya lo restes o lo sumes no es significativo. O sea, un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces tienes 1000 al cuadrado, te queda 1 por 10 a la 4, ¿no? 1 por 10 a la 6, perdón. Entonces tienes 1.000.000
1 millón menos un cuarto. Pues casi no pinta, ¿verdad? Ese menos un cuarto. O sea, prácticamente sigues trabajando con este millón. Ah, ok, sí, ya le entendí, sí. Es muy pequeñito lo que resulte, ya sea que lo sumes o lo restes, que es insignificante. Ah, entonces ya no lo consideramos. Exacto, lo puedes eliminar. Pero si Ok, nos origina problemas, podemos desarrollar el binomio de Newton y tomar uno o dos términos y entonces sumarlos o restarlos y llegamos a lo mismo. Entonces, para no meterme tanto en desarrollar el binomio de Newton, a menos que alguien quiera cómo va, pues lo hacemos, pero simplemente el término que dice que es mucho menor que, elimínalo y ve qué queda. Entonces, en este caso, ¿qué te queda? Te queda z cuadrada al cuadrado, ¿no? Esto se elimina. ¿Por qué? Pues que es muy pequeño esto. Esto se elimina, esto lo eliminamos. ¿Estamos? sí. Y nos queda z cuadrada al cuadrado. Perdón, di un ejemplo muy burdo, pero tenía la necesidad de que entendieras pues que si es muy insignificante el otro, pues no va a pintar en la suma, en la resta, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias, profesor. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, ahí llegamos. Y queda demostrado lo que nos pedía el problema. Bueno, pues miren, esto es lo de cargas puntuales. Este es un dipolo, pero podemos tener en un triángulo equilátero y que nos pidan en uno de los puntos, en uno de los vértices, o podemos tener en un cuadrado y que nos pidan en un punto determinado. O sea, es sumar o restar campos. ¿Qué método utilizan? Aquí lo que estamos usando ahorita pues es componentes rectangulares, ¿no? Que es el que más usamos. Pero ustedes pueden usar unitarios, suma, resta de vector, perdón, triángulo, método del paralelogramo, el método que quieran o que aprendieron mejor en física 1. Generalmente yo me voy por componentes rectangulares. Es más fácil y menos tedioso el de vectores unitarios, pero como que tengo más la noción de que manejamos mejor todos. Espero no equivocarme, el de componentes rectangulares. Sumar y restar en X y en Y respectivamente y ya. ¿Alguna otra que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y lo que sigue, pues son más o menos los problemas que siguen son más o menos ir calculando lo mismo, para dipolos, tripolos, etcétera, lo que venga. Monopolos, dipolos, lo que sea. Después vienen lo que son las líneas de fuerza. Vamos a hacer uno con 3 cargas ahora, pero realmente van a actuar 2. Esto con la intención de que reafirmemos lo que está sucediendo. Problema siguiente. En los vértices de un triángulo equilátero, escríbanlo por favor. En los vértices de un triángulo equilátero, se ubican respectivamente las cargas. Q1 igual a 1 microcoulomb. Q2 igual a menos 2 microcoulomb. Y Q3 igual a menos 3 microcoulomb. ¿Cuánto es igual Q2? Menos 2, perdón, y Q3 es más 3. Es un más, menos, más. 1, 2 y 3, respectivamente. Punto y seguido. Calcular el campo resultante en el vértice donde se ubica la carga Q1. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. La última parte. Calcular el campo resultante en el vértice donde se ubica Q1.
coma, considere que el lado del triángulo es de 10 centímetros. 10 centímetros. Bueno, como no nos dan la orientación del cubo, ni nos dan figura, del triángulo, ni nos dan ninguna figura, pues entonces nosotros podemos libremente trazar el rectángulo de manera tal que nos beneficie su construcción. Entonces, a mí se me ocurre que utilicemos este marco de referencia. Trabajemos en el primer cuadrante como siempre para hacerlo más sencillo. Este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Y que el triángulo esté colocado precisamente algo así. Algo así. O sea, uno de sus lados que ya coincida con el eje X. Bueno, aquí va a estar Q1. Acá va a estar Q2. Y aquí va a estar Q3. Vean que están alternadas en signo. Q1 es 1, Q2 es menos 2 y Q3 es más 3, respectivamente. Esta es negativa, le voy a poner solo el signo. La primera es positiva y la tercera es positiva, más. Bien, si ustedes se fijan en el problema, nos dice calcular el campo eléctrico resultante sobre la carga Q1, sobre la carga que está en el vértice, o la carga Q1, ¿no? Sobre Q1, pues. Entonces, si me piden sobre Q1, automáticamente Q1 se convierte en la carga de prueba. Esta sería Q0. Y los campos en ese punto serían los que generan Q2 y Q3. Y se van a percibir en Q1. ¿Vale? Si me pidieran el campo resultante en el vértice donde está Q2, Q2 fuera la carga de prueba. Similarmente, si me piden el campo en el vértice donde está Q3, Q3 se convertiría automáticamente en la carga de prueba. En esta ocasión, repito, la carga de prueba es Q1 porque el problema dice que ahí calcule el campo. Entonces le pongo ahí Q0. ¿Cuántos campos voy a tener ahí sobre ese vértice? Pues los campos originados por Q2 y por Q3, con sus signos respectivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces procedemos. El campo de Q2 en ese punto, ¿hacia dónde iría? Voy a retomar el origen y lo voy a poner acá para trazar los vectores. Acá está mi origen, por aquí. Aquí está Q0, Q1, aquí está el origen. Voy a no trazar cosas más que los vectores. Acá tenemos Q2, ¿vale? Entonces, el campo debido a Q2 va para Q2, así. Se acerca a Q2. Este le llamo E2. ¿Dudas? Por ser negativa, se va hacia Q2. Ahora, ¿cómo es Q3? Q3 es positiva. Entonces, el campo resultante, o el campo que genera Q3 en ese punto, iría de Q3 hacia el punto. Iría hacia acá, si no estoy equivocado. Este es E3. A ver, ¿dudas? No. ¿Están de acuerdo entonces que ese es el sentido de los dos campos? Sí. De acuerdo. Perfecto. Independientemente de que Q1 tenga signo positivo o negativo, esos son los sentidos de los campos. Vean que aproveché que no nos decían cómo estaba el triángulo para tener E3 ya como un campo resultante en X. Y ya nada más descompongo en sus componentes rectangulares respectivas E2 y sumo vectorialmente. Entonces eso es lo que sigue. Tengo un E2 por acá. E2. ¿Qué ángulo tengo aquí? 60 grados. 60. Correcto, 60 grados.
Descompongo S2 en sus respectivas componentes rectangulares en X, E2X y E2Y hacia arriba. Y aparte tengo el E3 por acá. Vean que en el eje X tengo un E2X positivo y un E3 negativo. Y en el eje Y tengo solamente E2Y. Bueno, sumo en cada eje como lo hacíamos. Entonces decimos suma de campos en X es igual E2X positivo menos E3. ¿Dudas? No. ¿Quién es E2X? E2 coseno de 60 grados. 60, correcto, menos E3. Y una vez terminamos con el campo en X. Entonces tenemos suma de campos en X es igual a E2 coseno de 60. E2 es K por la carga 2, que es la que le da origen, entre distancia al cuadrado. Dice que L cuadrada, le voy a poner L cuadrada y luego ya con, ¿vale? Coseno de 60, 60 grados, menos E3, que es K por Q3, la responsable, entre la distancia de separación también es L cuadrada, ¿no? O sea, donde L me la dan, L me la dan. Ambas están a L. A ver, ¿dudas, jóvenes? Vean que cada uno lleva su carga correspondiente. La carga Q2 y la carga Q3 son las que originan el campo sobre la carga 1, ¿eh? La carga 1 ni aparece, esa es la de prueba, ¿eh? Y este ejercicio tiene ese propósito, que distingan quién genera el campo y sobre cuál de ellas. Entonces, suma de los campos en X. Vean que las cargas ahora son diferentes. Y vean también, revisen, que ya tienen los sentidos los campos. Ya no es necesario que pongamos el signo de la carga, porque ya está considerado en el sentido del campo. Entonces ya tomarían aquí los vectores, los valores absolutos, porque ya está incluido el signo en el sentido del campo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces ya nada más ponen el valor absoluto. Entonces, podemos factorizar K sobre L cuadrada, si consideran, K, para hacerlo más sencillo, sobre L cuadrada, factor de Q2 coseno de 60 menos Q3. A ver si estoy bien. ¿Sí? Eso es lo que factorizamos. Ya factorizado, aplicamos suma de campos en X. Es igual K sobre L cuadrada y luego meto valores. ¿Quién es Q2? Me dice que Q2 es 2 microcoulomb. 2 por 10 a la menos 6. Ajá, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto vale el coseno de 60? 1 sobre raíz de 3. Un medio. Un medio. Un medio coseno de 60. Sí, sí, ¿verdad? Un medio. Por un medio, sí es cierto. El seno de 60 es el que vale eso. Un medio menos Q3. Menos Q3, que es 3 por 10 a la menos 6 colón. 3 por 10 a la menos 6 colón. Repito, aquí ya no es necesario que pongan los signos. Los vectores, el sentido de los vectores absorbe el signo de las cargas. Pues si alguien tiene calculadora, hay que trabajar en el sistema internacional. Esa distancia L que le están dando ahí, hay que trabajarla en metros. 0.1 al cuadrado. Exacto, 0.1 al cuadrado. Y tendríamos suma de campos en X es igual. Recuerden que K vale 8.99 por, más la aproximamos como 9 por 10 a la 9.
De hecho, esta es nuestra constante. Sí sabían, ¿no? Sí. Bueno, esa es la constante de Batis. No hay otra que sea 9 y aparte de la 9. Pues no. Entre 0 metros al cuadrado. Que multiplica. Un medio con el 2 se va, ¿no? Y nos queda 1 por 10 a la menos 6 menos 3 por 10 a la menos 6. Nos queda menos 2 por 10 a la menos 6. Si alguien tiene calculadora, por favor. Pues 18 entre 1 por 10 a la 10. ¿Por qué queda menos 2 por 10 a la menos 6? Menos 2 por 10 a la menos ¿qué? 4. ¿O 10 a la 4? Sí, ¿no? A ver, chequen exponentes. Me dicen si me equivoqué, ¿eh? Y según yo nos queda, no, pero es 9 por 2, ¿verdad? Entre punto 1, o sea, 18, 1.8, 18 por 10 a la menos, no. 18, no me queda 2, me queda 18 por 10 a la menos 4. O 1.8 por 10 a la menos 5. O 0.18 por 10 a la menos 6. No sé. A ver, ¿estoy bien? ¿Por qué en el paso de arriba el menos 2 por 10 a la menos 6? Ah, ese vale Q2. Eso vale Q2. Q2 dice que vale 2 microcoulomb. Este es Q2, ve. 2 por 10 a la menos 6. Negativo, pero ya no ponen el signo, ¿eh? Este es Q2. Este valor me lo dan de origen. Repito, es negativa, pero ya el signo negativo ya quedó considerado en el sentido del campo. ¿Dónde consideré el sentido del campo? Acá. Vean que Q2 ya es negativa. Y por eso el sentido del campo va para allá. Entonces ya tomé en cuenta el signo. Ya no lo vuelvo a tomar en los cálculos. Ya dejo valor absoluto. Es que canceló un medio con 2, pero iría 3. ¿Perdón? Es que canceló un medio con 2 y abajo, en vez de poner 3, volvió a poner el 2. Creo que es eso, ¿no? Pero es que sería menos 3 más 1. Entonces sí queda menos 2. Sí, es que al eliminar el medio con 2 me queda 1 por 10 a la menos 6. Menos 3 por 10 a la menos 6 me queda menos 2 por 10 a la menos 6. Me salté ese paso. O sea, esto me queda 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Sí. Menos 3, pues me queda menos 2 por 10 a la menos 6. No sé si estemos de acuerdo. 2 por 1 medio se elimina, pero el a la menos 6 no. Pues me queda 1 por 10 a la menos 6. Menos 3 por 10 a la menos 6, pues me queda menos 2 por 10 a la menos 6. Ahora ese menos 2 por 10 a la menos 6 lo multiplico por 9 por 10 a la 9. Me queda 18 por 10 a la 3. Entre punto 1, 18 por 10 a la 4, ¿no? Y media salió 1.8 por 10 a la 6. 1.8 por 10 a la 6. Ah, es que está al cuadrado, ¿verdad? Punto 1 está al cuadrado. Entonces es 0.01. Sería 1 por 10 a la menos 2. Y sube arriba a la menos 2 sería a la 11, a la 6, a la 5. 1.8 por 10 a la 5, 2 y 9, 11, menos 6, 5. 1.8 por 10 a la menos 6, sí. 18 por 10 a la menos 5, 1.8. ¿No sería por 10 a la 6 positivo? 1.8, ¿por qué positivo? Es menos, ¿no? Porque la resta de estos dos, de menos 3. Sí, ya está bien. O sea, este negativo es menos 3 y este es 1. Sí. 1 menos 3 me queda menos 2. Ajá. Es que no había yo elevado al cuadrado el punto 1. Y punto 1 al cuadrado me queda 0.01. O sea, 1 por 10 a la menos 2. Ese al subirlo suma con 9 por 10 a la 9, suma 9 por 10 a la 11. Lo multiplico por 2, me da 18 por 10 a la 5. Es decir, 1.8 por 10 a la menos 6. Y si es negativo.
Si es negativo porque es mayor el campo de E3 que la componente de E2X. O sea que ese campo en X significa que va para allá, ¿no? ¿Vale? Por eso me queda negativo. Perfecto. Ahora me falta el campo en Y. Suma de campos en Y es igual a E2Y. E2Y. Este es igual a E2 seno de 60 grados. De acuerdo a la figura. Este sería E2Y, E2 seno de 60 grados. ¿Sale? En el triángulo que se forma. Y es la única componente y va hacia arriba. Entonces, esto es igual a E2 que vale K por Q2 entre L cuadrada. Ese es el campo de la carga puntual. Ese es E2 por seno de 60. Y va hacia arriba. No sé si quedó claro. Déjenme contestar. Otro que me está... Sí, buenas tardes. Tampoco contestó. A ver, déjenme ver si ya contestó. Sí, bueno. Tampoco. Y sigue ahí. Bueno. Estoy bien nervioso de estas llamadas. ¿Dudas, jóvenes? No. Bien. No olviden que es el campo originado por la carga 2. Campo 2 seno de 60. Y seno de 60 sí es 1 sobre raíz, .866, creo, no recuerdo. Entonces, suma de campos en Y es igual K, 9 por 10 a la 9, Q cuadrada, Q2, perdón. 9 por 10 a la 9. Ya saben que Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q2, 9 por 10 a la 9, por Q2. Q2 decíamos que vale, Q2 vale menos 2 microcoulomb y tampoco hay que poner el signo. 2 por 10 a la menos 6 coulombios, ya con el valor absoluto sobre L cuadrada sobre 0.1 metro al cuadrado por seno de 60. ¿Me pueden apoyar con este cálculo? Suma de campos en Y es igual 2.3 por 10 a la 6. a la menos 6 o a la 6, a la 6, ¿verdad? Unidades Newton sobre coulombio. No manejo, o sea, aquí yo ya no me ocupo mucho de las versículos en las unidades. Espero no haber cometido algún error en unidades. 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Los Coulomb, uno de ellos se elimina y queda en el denominador. Pues el Newton queda y uno de los metros se cancela y ya queda. No, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado se va a eliminar con el metro cuadrado de abajo. Y queda Newton sobre coulombio. Bueno, esa fuerza, ese campo va hacia arriba. ¿Cómo encuentran el campo resultante? Teorema de Pitágoras. Pitágoras, correcto. Tienen un campo por acá. Recuerden que quedó negativo el campo en X y un campo en Y que quedó positivo. ¿Sí? Y le voy a llamar así, ¿eh? Bueno, más bien suma de campos en Y para no detonar. Y este es el suma de campos en X. Y bueno, recuerden que como son vectores, el vector resultante es la diagonal de su triángulo, perdón, de su rectángulo o la hipotenusa del triángulo, según el método que utilicen. Este es el campo resultante. Es su índice R que denota que es el campo resultante. Entonces, el campo resultante, de acuerdo a Pitágoras, nos dice que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los campos en X al cuadrado más la suma de los campos en Y
al cuadrado también. Pues eso que nos dio, hay que elevarlo al cuadrado, de 1.8 por 10 a la 6 y de 2.3 por 10 a la 6 al cuadrado. Sumamos, sacamos la raíz cuadrada y ese es el campo resultante. El campo resultante, voy a borrarlo porque no me gusta cómo quedó esta E. El campo resultante, el campo subíndice R de resultante es igual. La raíz cuadrada de suma de campos al cuadrado que me quedó 1.8 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Recuerden que este va al cuadrado. Más suma de campos en Y 2.3 por 10 a la Maestro, 6. Vale usted. el campo en Y está mal. Ah, Bueno, a mí ¿dónde me dio otro valor. Y A ver, es Sí, a mí también. 1.56 por 10 a la 6. ¿1 punto qué? 56, eso fue lo que a mí me dio. Seno de 60, ¿cuánto les queda? Raíz de Punto 3 sobre Raíz 2. de 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2, ¿no? Correcto. O punto 866. Bien, entonces, por favor, me dicen qué valor les quedó. ¿1 punto qué? 1.6 por 10 a la 6. 6 por 10 a la 6. Voy a borrar este y hay que revisar ahí la calculadora. 1.6 por 10 a la 6. Bueno, corrijo. Qué bueno que corrigieron más bien. Más 1.6 por 10 a la 6. Ya no queda acá, pero ustedes lo ponen. No omiten eso. Por 10 a la 6. Y esto también debe ir al cuadrado, ¿eh? La suma de los cuadrados. Por acá, invisible queda el cuadrado. 1.8 por 10 a la 6 al cuadrado más 1.6 por 10 a la 6 al cuadrado, lo suman, le sacan la raíz y es el campo resultante. Si a mí hacen el favor de darme el valor. ¿Cuánto les quedó? Me Jóvenes. quedó, no sé si esté bien, me quedó 2.88 por 10 a la 12. Ah, no, porque está al cuadrado y luego le sacas raíz a lo que te quede. 2.8 por 10 a la 6. Si tu exponente, tu resultado estaba correcto en la magnitud, pero el exponente no, porque acuérdate que estás sacando raíz de eso. O sea, si tú elevas raíz a la 6 al cuadrado y luego le sacas raíz, pues se elimina el cuadrado con la raíz. Y así para ambos. Pero hay que sumarlos, correcto. El campo resultante es de 2.8 por 10 a la 6. Newton sobre Coulombio. Esa es la magnitud. ¿Qué falta? ¿La dirección? Exactamente, este ángulo, teta. ¿Cómo lo obtienen? Recuerden que es un vector y para que esté bien definido debe tener magnitud y dirección. Y con tangente de teta, ¿no? Tangente de teta es igual a adyacente, perdón, opuesto, suma de campos en Y entre suma de campos en X. Sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este sería, ¿sí? Suma de campos en Y entre suma de campos en X. Este es igual 2.8 por 10 a la 6. Ah, no es eso. Ese profesor de la 11. ¿Cuánto vale E de Y? 1.6, ¿no? 1.6. 1.6 por 10 a la 6. Profe, bueno, a mí me dio 2.4 por 10 a la 6 en vez de 2.8. A mí igual. Perfecto. Por 3. Corregimos, no se preocupe. Nada más que no se equivoquen tanto en el examen, ¿no? Para eso estamos aquí, para ir eliminando algunos detallitos.
2.4 por 10 a la 6. Entonces me queda, repito, tangente teta es suma de campos en Y entre suma de campos en X, 1.6 por 10 a la 6. Esos son los campos en Y entre 1.8, 8 por 10 a la 6. Los exponentes se eliminan, las unidades también, y me queda 1.6 entre 1.8. Por lo tanto, teta es igual arco tangente de 1.6 entre 1.8. Supongo que van a ser como entre 20 y 30 grados por ahí. $41.63. Sí, a mí también me dio 41.63. Bueno, está muy bien, 1.63 grados. Ya tenemos entonces definido el vector resultante, cuya magnitud es 2.4 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb a 41.63 grados. Correcto, está completamente definido el vector. ¿Alguna pregunta que tengan? Voy a regresarme y me dicen si necesitan alguna pantalla particular, la ponemos para que revisen y me hagan las preguntas pertinentes. Ahí empezamos el problema. Consideramos el vértice 1 como el vértice cuya carga corresponde a la carga de prueba. Esa carga no va a participar en el campo. De hecho, lo va a percibir nada más. Quienes generan el campo en ese punto son Q2 y Q3. Y como ya en la dirección de los vectores consideramos el signo, simplemente utilizamos el valor absoluto en los cálculos. No es conveniente que la carga, el signo de la carga nos sirva para el sentido y todavía lo coloquemos con su signo negativo en los cálculos. Ya no, porque estaríamos aplicando doblemente el signo y no, eso sería redundante y no aceptable. Bueno, entonces así va. Si quieren alguna pantalla en particular, pues la detenemos ahí. Pero en general esto es lo que obtuvimos. Como verán, estamos retomando lo de F1 para sumar vectores, ¿no? Les sugiero que le pongan mucho a este examen, es el más sencillo, porque lo que viene ya se complica un poco más. No es imposible, pero sí se va complicando un poquito. Para ustedes nada es imposible ni complejo. ¿Preguntas, jóvenes? Creo que no. Bien. Me quedan 23 minutos para abordar el siguiente tema. Es un tema, simplemente me da tiempo de abordarlo, si no hay preguntas aquí. Y para la siguiente sesión, creo que la semana la terminamos con ustedes ya, ¿no? ¿O todavía tenemos clase? Creo que es la última, pero no estoy seguro. La última, ¿verdad? Muchas gracias. Bien. De las líneas de campo, retomo líneas de campo para el siguiente tema que sigue. El siguiente tema es dinámica de las partículas cargadas. Dinámica de las partículas cargadas. Es decir, analizar la caída libre, lo que corresponde a caída libre, tiro vertical, tiro horizontal, y el tiro parabólico de las partículas cargadas. Voy a retomar otra vez, para hacer analogías, el campo gravitacional. Cuando ustedes, para aplicar las leyes de Newton, en el campo gravitacional era necesario que G fuera constante. Entonces, el campo gravitacional era constante.
Y de esa manera podíamos, ya sea el campo gravitacional G o bien la aceleración fuera constante, podríamos aplicar las leyes de Newton. Porque cuando la aceleración es variable, pues ya no se admiten directamente las leyes de la mecánica. Bueno, aquí vamos a utilizar lo mismo. Es necesario que el campo que estamos trabajando sea constante, haciendo la similitud. Entonces necesitamos de un dispositivo en el cual ese campo sea constante. Porque hasta ahorita los campos de dos cargas, una positiva y una negativa, pues en el espacio son variables. O sea, como dispositivo no me sirve, así no. Como carga puntual no. El campo es variable, porque varía en razón inversa del cuadrado. Entonces, esto lo descarto. Pero también ustedes saben, o al menos ya podemos inducir, que si yo tengo una varilla de vidrio cargada positivamente, porque el vidrio pierde electrones en un proceso eléctrico, por ejemplo acá, las líneas de campo salen en todas direcciones. O sea, aquí lo único que puedo trazar es que van para allá y para el otro lado. Pero también circundan el espacio tridimensional y salen de esa carga positiva. ¿Vale? Si tuviéramos una varilla de una carga negativa, pues lo mismo. Las líneas de campo estarían entrando así, de acuerdo a lo que hemos visto. Y se esparcirían a través, si la carga es uniforme, se esparcirían así. Y también acá en la parte que no vemos, estarían líneas de campo saliendo hacia nosotros, y líneas de campo en todas direcciones, ¿no? Hacia adentro del Z, y en fin. Esas serían las líneas de campo. Para que un campo sea uniforme, es necesario colocarlo dos placas conductoras planas muy cerquitas. Y eso es, por ejemplo, un capacitor. Ustedes han trabajado o trabajan con capacitores de diferentes formas. De hecho, ya ni las formas vemos, porque como ya es microelectrónica, simplemente nos dan el capacitor como una plasta de cerámica y ni sabemos la forma que tiene, ¿no? Algunos sí, porque todavía nos dicen es cilíndrico, algunos son esféricos, otros son de placas planas, pero en general los capacitores están conformados por dos placas, una positiva y una negativa. Dos placas de material conductor. Bien, en esta placa positiva, con una carga Q, y esta placa negativa con una carga Q, pero negativa, se genera un campo eléctrico uniforme, aquí. Lo mismo que el campo gravitacional en la superficie de la Tierra. Todas las líneas de campo gravitacional van hacia abajo y atraen cualquier partícula. Pues este es un campo eléctrico uniforme. Ese campo obviamente puede tener diferentes formas, diferentes direcciones, ¿no? Porque como son placas que nosotros podemos construir en un capacitor, entonces pues puede tener diferente orientación. Y eso es lo que de alguna manera dificulta el análisis general. No como el campo gravitacional, que siempre va para abajo y punto, o sea, ese no lo podemos mover, ¿no? Pero un campo que nosotros construimos en medio de un capacitor, pues sí lo podemos orientar. Entonces, como puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba, puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha, dependiendo de la orientación de las placas. Lo que sí no deben de perder de vista es que la placa positiva salen las líneas de campo y se dirigen hacia la placa negativa. Este es un campo eléctrico uniforme. Y en este campo eléctrico uniforme podemos nosotros aplicar las leyes de Newton de la dinámica. Y si no mal recuerdo, en F2, la dinámica, en dinámica ustedes, todo se reducía a las leyes de Newton, se reduce a 3 ecuaciones, no sé. Por ejemplo, una de la distancia o el desplazamiento, pero también depende, ¿no? Depende de qué tengamos. Si se tiene un movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento S o X es igual a, o la velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, ¿no? Velocidad es igual a X sobre T. Y esta es la única que tenemos.
Pero cuando el movimiento es rectilíneo, uniformemente acelerado o uniformemente variado, aquí tenemos tres ecuaciones. Tenemos algo así, V igual a velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo. Sí, cuando hablamos de gravedad, en caída libre. Y en general, esta V es velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Es decir, si hablamos de aceleración en general, esto sería velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Esta es una de las ecuaciones que vamos a trabajar, si hablamos de aceleración en general. Por ahí tienen otra de cuadrados. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces AX, creo. Por X, sí, me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Creo que es esa. Y me falta otra por ahí. X es igual a V0t más 1/2 de AT cuadrado. Velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, estas tres últimas son las que vamos a retomar para este capítulo. Estas tres ecuaciones que tengo acá al final. ¿Vale? ¿Aplicado a quién? Aplicado a partículas cargadas que se mueven dentro de un campo eléctrico uniforme. Así como las masas se movían en un campo gravitacional uniforme y describían tiros verticales, horizontales, tiros parabólicos, etcétera. Y regidas, todos esos movimientos regidos por estas tres ecuaciones. Pues igual, lo que pasó con las masas en la gravedad va a pasar con las cargas aquí en la electricidad. Pero ¿qué vamos a sustituir por qué cosa? En lugar de masa vamos a utilizar la carga. Vamos a trabajar en un campo eléctrico uniforme. Repito, ese campo eléctrico uniforme puede tener diversas orientaciones. Puede ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etcétera. ¿De qué depende? Pues depende de la orientación de las placas. Si tenemos las placas así, toda esta es la placa positiva y esta es la placa negativa, las líneas de campo irían así. Y este es el campo uniforme, ¿vale? Cuando son las cargas iguales, una carga positiva y una carga negativa, como sucede en los capacitores, aquí generamos un campo uniforme y constante. Y ese campo, pues me va a sustituir ¿qué cosa? En vez de G, recuerden que cuando hablábamos del campo gravitacional, me sustituía la aceleración. Ahora el campo que me va a sustituir, pues vemos, a ver qué podemos hacer. Entonces, ese campo en el que vamos a trabajar es un campo uniforme y estacionario, es decir, que no cambia con el tiempo, para que sean válidas las leyes de Newton. Bueno, ¿qué tenemos de ese campo? Sabemos que la fuerza, según la ley de Newton, es igual a m por a. Cuando hablamos de un electrón tiene masa y también tiene carga. Entonces la segunda ley de Newton pues dice que la fuerza que experimenta ese es igual a m por a. Pero también la fuerza que experimenta una partícula cargada viene dado por Q por E. ¿Vale? Sí. Y entonces igualamos estas dos expresiones. Esta es la segunda ley de Newton. Cuando las velocidades en cualquier movimiento son relativamente pequeñas, entonces se aplica la segunda ley de Newton a todo partícula en movimiento. Cuando las velocidades son pequeñas en relación a la velocidad de la luz, la ley que la rige es la segunda ley de Newton. Aquí no es la excepción. Las partículas que se muevan en este campo eléctrico estacionario o uniforme, va a operar igual. Aplican la segunda ley de Newton, que va a ser la que rija todos los movimientos, y luego nos vamos a la particularidad de ese fenómeno que estamos analizando. ¿Qué tipo de fuerza es? Pues es una fuerza eléctrica, dada por Q por E. Igualamos esas dos, y me queda m por a es igual a Q por E, donde Q es la carga de prueba. Esa Q0 puede ser un electrón, un protón, una partícula alfa, un deuterio, un deuterón, un
tritio, lo que les digamos es lo que se va poniendo. Y la masa también es de la masa misma de esa partícula. Vean entonces que la partícula que se mueve tiene tanto carga como masa. ¿Y a qué es igual el campo? Pues es igual a eso. M por A entre Q0. Ese es nuestro campo. Ese es el valor de nuestro campo. Y para que sea constante, es necesario que esta aceleración sea constante, obviamente. Por eso les decía que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante. Porque la relación de la masa a la carga ya es una constante. Entonces, para que el campo sea constante, es necesario que la aceleración sea constante. Cuando hablamos de un electrón en movimiento dentro de un campo uniforme, esta m que está ahí es la masa del electrón y la carga que está abajo también es la carga del electrón. Si hablamos de una partícula alfa en movimiento, la masa que está multiplicando la aceleración es la masa de alfa y la carga es la carga de alfa. Si hablamos de un protón, la masa es la del protón y la carga del protón. En fin, cada partícula tiene su propia relación. Esta relación es propia de cada una de las partículas que esté en movimiento. ¿Vale? No, con eso que tengamos en mente es suficiente. Por eso por ahí les había dado las cargas y masas tanto de alfa como de deuterio, tritio, protón, electrón y eso, porque aquí las vamos a necesitar. Esta es la forma en que calculamos el campo. Sí, la relación de masa a la carga y por la aceleración. Y la aceleración naturalmente la calculamos a partir de cualquiera de estas tres expresiones, dependiendo también de lo que me den, de los datos que me den, como lo hacían en cinemática, en dinámica. Bueno, y no olviden que si es un electrón, pensemos que se desplaza un electrón, cómo es afectado. Un campo eléctrico, antes de continuar, un campo eléctrico afecta tanto a las cargas estáticas como a las cargas en movimiento. ¿Vale? O sea, si ustedes proyectan un electrón en ese campo uniforme, el campo va a actuar sobre la partícula, la va a desviar o la va a acelerar dependiendo del sentido, ¿vale? Bueno, para empezar, vamos a utilizar este campo que tenemos ahí. Tenemos un campo uniforme orientado así, en el eje X. Este es nuestro campo uniforme. Y proyectamos un electrón en esa misma dirección. Un electrón con una velocidad v. ¿Qué creen que le pasa a ese electrón? Rebotará porque repelerá la carga negativa hacia la que se dirige. Rebotará por acá donde termine, ¿verdad? Pero si tiene suficiente espacio para moverse como una masa en el campo gravitacional, pues llegará un momento en que va a llegar a su destino, ¿verdad? Como una masa en el piso y etcétera, ¿verdad? Exacto, tu respuesta es correcta. Va a rebotar por allá. Bueno, pero entonces vean qué pasa. Si del lado acá tengo la placa positiva y acá la placa negativa, ¿creen que se acelera o desacelera? Desacelera. Desacelera, exacto. Va a estar siendo rechazado, ¿no? ¿Y quién matemáticamente, quién me indica eso? Bueno, pues tengo el electrón negativo. Si lo proyecto para allá, la fuerza que experimenta ese electrón es igual a Q0 por E. ¿Bien? ¿Ya vieron? Q0 por E. Pero como es una carga negativa, entonces vean que el campo va hacia la derecha. Como el electrón es negativo, entonces la fuerza que experimenta es una fuerza opuesta al campo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el electrón es negativo. Entonces, ¿qué pasa con los vectores fuerza y campo? Tienen sentidos opuestos. Como ya tengo el campo diseñado de izquierda a derecha, la fuerza que experimenta este electrón se opone al movimiento. Vean que fuerza y campo tienen signos opuestos. Siempre que la carga sea negativa, los vectores campo y fuerza tienen siempre sentidos opuestos. Entonces esa fuerza
En sentido contrario al movimiento que fue lanzado, pues la va a ir frenando. ¿Sí es lógico? Sí. Si se lanza un protón, pues por ser positiva la carga, va a ser atraída por esta placa, ¿no? La va a acelerar. El electrón, por su parte, era repelido por esa placa negativa que estaba acá y se iba frenando. Pero si ustedes lanzan un protón, dentro de ese campo, aunque acá ya no ven líneas de campo, lo lanzan así, la fuerza y el campo tienen el mismo sentido. En este punto, si llega a este punto, este campo que ya está orientado para allá y su fuerza va para allá. ¿Por qué? Porque pues el protón es positivo y entonces cuando la carga es positiva, los vectores campo y fuerza tienen el mismo sentido. Ajá. Entonces aquí tendríamos la fuerza y el campo orientados en el mismo sentido. Caso contrario con el electrón, fuerza y campo quedan en sentido contrario. Vean entonces que si el electrón y el protón se lanzan paralelo al campo, se aceleran o desaceleran dependiendo. ¿Quién me proporciona esto? Esta relación. Esta es la fuerza que experimenta ese electrón o ese protón en ese campo. ¿Y cuál es el valor del campo? Pues esto que tenemos aquí. MA entre Q por E, donde la masa sería en el primer caso la del electrón y su carga también sería la del electrón. Y para el segundo caso sería la del protón, tanto la relación de la masa como de la carga. Y la aceleración, pues algo nos tienen que dar para calcular esa dirección, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, un electrón se proyecta paralelamente a un campo eléctrico. Si recorrió 10 centímetros, ¿cuál es su aceleración? Bueno, pues me están dando la distancia que recorrió, ¿no? Y se proyecta desde el reposo, pues ya me dicen que la velocidad inicial es 0. Me dan la X, que recorrió 10 centímetros. Y entonces puedo calcular su velocidad en un punto determinado, si se proyecta o parte del reposo, ¿no? Entonces, ya depende de los datos que me den, como sucedía en dinámica de masas, es la ecuación que ustedes usen para calcular la aceleración. Bueno, eso es en el menor de los casos, es decir, cuando es paralelo. ¿Qué pasa cuando la partícula es perpendicular? ¿Qué ¿Tiro pasa? parabólico? Exactamente. Tienen ese campo eléctrico aquí. Muy bien, buena respuesta. Este es el campo eléctrico uniforme. Y entonces se lanza la partícula aquí. Vamos a pensar que primero es un electrón. Acá no pierdan de vista que donde nacen las líneas es la placa positiva y se dirigen a la negativa. Aunque ya no ponga yo el capacitor, así va a estar siempre. Entonces, como es una carga negativa ese electrón que tenemos allá, va a deflexionar hacia acá. ¿Por qué? Porque va a ser atraído por esta placa positiva. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden que las cargas de signo contrario se atraen. En contraparte, si lo que se proyecta es un protón de forma perpendicular, va a ser atraído por esta placa. Pero no es atraído, obviamente, de forma así brusca, ¿no? Deflexiona, describe una trayectoria parabólica. Es como si ustedes lanzaran una masa horizontal contra el campo gravitacional vertical, ¿no? Describe una trayectoria hacia abajo. Aquí la trayectoria puede ser en cualquier sentido, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues, la podemos lanzar de diferentes formas. ¿Qué pasa si lanzamos un neutrón aquí? Así. ¿Hacia dónde se sigue ese neutrón? Con una velocidad inicial. Seguiría en línea recta. Correcto, se sigue en línea recta. No se deflexiona. No son percibidas estas partículas por los campos porque no tienen carga. Entonces atraviesan los campos eléctricos sin ser detectadas. Estas son las partículas de mayor penetración que hay en la naturaleza porque no tienen carga. Entonces atraviesan los campos eléctricos sin ser detectadas. Por eso el neutrón fue de los últimos en encontrarse, ¿eh?
porque no era detectado por los campos eléctricos. Y ni los campos magnéticos le hacen nada, ¿eh? Porque también los campos magnéticos deflexionan a las partículas dependiendo del signo, hacia un lado o hacia otro. Bien, entonces este es un tiro parabólico. Y si ese campo, si la partícula tiene un ángulo, pues va a ser un ángulo, ahora sí que, esta es una trayectoria parabólica, ¿no? Pero si tuviese un ángulo así, imaginen que lanzan ahí un electrón. Un protón, vamos a trabajar con un protón. Imaginen que lo lanzan con ese ángulo. Aquí está el protón. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde deflexionará? Va a generar una trayectoria parabólica, ¿no? Así, ¿verdad? A ver, ¿estamos bien? ¿Y qué pasa si fuera un electrón? Se regresaría. Deflexionaría. O sea, vean que es atraído por la placa negativa, este protón. Pero si fuese un electrón, deflexionaría en el otro lado, hacia el otro lado. Deflexionaría así. Porque es atraído por la placa positiva. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado qué tipo de partículas nos están proponiendo. Y les digo, aquí ya se complica un poco más en relación a las masas, porque las masas siempre deflexionaban hacia abajo. Y estas pues pueden deflexionar hacia cualquier lado. Bueno. Vamos a hacer el símil. Aquí tienen ustedes el campo gravitacional. Siempre hacia abajo. Nosotros también podemos construir un campo eléctrico así. Y lo voy a poner eléctrico, no gravitacional. Voy a lanzar una partícula aquí cargada, un electrón. ¿Hacia dónde deflexiona ese electrón? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. O sea que es atraída por esta carga negativa. Ah, no, hacia arriba. Buenísimo. Es atraída para acá, ¿no? Deflexiona así. ¿Sí? Cargas del signo contrario se atraen. Y eso me sirve también para acá. Obviamente aquí hay una velocidad inicial diferente de cero. Si el que se lanza es un protón, ay, otra vez se me fue. Vamos, más, un protón, carga positiva. Este sí va a deflexionar ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Sí? Es atraído por la placa negativa. Y el electrón es atraído por la placa positiva. Entonces, durante su trayecto, hace lo mismo, el protón hace lo mismo que la masa. El electrón hace lo contrario que la masa. ¿Por qué? Porque las masas siempre son positivas, ¿no? Sí. Están simulando un tiro horizontal. Lo que ustedes tenían en trayectorias horizontales. En la masa es lo que hace el protón. Flexionaría hacia abajo. Y si le seguimos y el campo se extiende por allá, pues va a pegar por acá en una tiro horizontal. Perfecto. Eso es, el protón hace lo mismo que la masa, el electrón hace lo contrario porque su carga es negativa. ¿Vale? Y cuando son paralelos son acelerados o desacelerados, dependiendo de la carga y dependiendo del sentido en que se lance. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Está establecido el marco teórico, entonces, que vamos a utilizar para la dinámica de las partículas cargadas, las leyes de Newton, de la cinemática. Puede que describa un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando es paralelo o antiparalelo, dependiendo de cuál, ¿no? ¿Y quién describe un campo, un movimiento rectilíneo uniforme? Pues un neutrón, porque ese ni se detecta, o sea, con la velocidad con la que entra es la misma con la que sale. Pero las partículas cargadas se aceleran o desaceleran si son paralelas. Y si son perpendiculares, describen una trayectoria parabólica. ¿Vale? Y también si son lanzadas en ángulo recto, describen una parábola completa hacia arriba o hacia abajo, dependiendo a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la orientación del campo. Bueno, no olviden, no omitan por favor tomar asistencia si no tienen preguntas. Y conforme pongan presente en su nombre, se van retirando si no tienen preguntas. Y si alguien tiene alguna pregunta, se queda y les contesto.
Para mí sería todo. Nos vemos la próxima semana. Comenzaríamos ya con problemas relacionados a esto. Verán que no es complicado. Pues es lo mismo retomar F2. Ya tomamos F1 con vectores, vamos a tomar F2 y luego lo que sigue pues ya es entrar más a F3. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Por favor, pues, pónganle presente, por favor. Tomen lista, por favor. ¿De nuevo? No, si ya lo pusieron, ya no. Los que ya pusieron ya nada más se retiran. Gracias. Ok, hasta luego. Les mando la liga donde va a quedar esto. Profe, ¿cree que pueda subirle a donde estaban las varillas eléctricas? Es que me faltó copiar Por una supuesto, fórmula. usted dígame dónde. Más arriba. Esas varillas. Sí, sí, sí. Más arriba, ahí estás bien. Ahí está bien, muchas gracias. Ya corroboré algo que tenía mal. De acuerdo. Gracias. Cuídese mucho. Hasta luego.